Buenos días a todos. En primer lugar, quiero darle las gracias por haber aceptado la invitación a esta charla teórico-práctica del uso de la acupuntura en el manejo del estrés y del síndrome de burnout que tanto nos está quejando al personal de salud. Hay que anotar que esta charla también aplica para el tratamiento de los trastornos mentales más frecuentes que se están dando durante la pandemia, como es la ansiedad generalizada, el estrés postraumático y la depresión. Vamos a compartir la pantalla. Sonido, share. Bueno, entonces vamos a empezar la charla diciendo que vamos a utilizar dos de los microsistemas de acupuntura más populares dentro de la parte médica, como son la auriculoacupuntura y la craneoacupuntura. Dentro de la craneoacupuntura llamamos la más frecuente, la más popularizada dentro del gremio médico. Entonces, para que se entienda qué es un microsistema de acupuntura, observemos la oreja. Allí está dibujado toda una cartografía o mapeo del cuerpo, de tal manera que puntos específicos de la oreja vamos a poder tratar enfermedades a distancia. Para comprender mejor esto, veamos el punto de acupuntura, de auriculoacupuntura de corazón, que se encuentra en el centro o de la parte inferior de la concha, la cual es inervada por la rama auricular del nervio vago. Entonces, cuando uno coloca una aguja allí, en el punto de corazón de la auriculoacupuntura, entonces va a haber un estímulo biomecánico que llega a una información aferente a través de la rama auricular del nervio vago hasta el núcleo del tracto solitario. Núcleo, un gran centro integrador de la parte autonómica, pero no solo la parte autonómica, sino que allí va a llegar información tanto endógena como exógena. Exógena hace referencia a todo el estímulo neurosensorial externo, incluyendo también la parte propioceptiva, y endógena hace referencia a que allí llega información del sistema límbico, es decir, de la parte emocional de la persona. Llega también información de el lóbulo frontal, es decir, de las funciones cerebrales superiores. Llega información también de la parte motora y premotora de la corteza cerebral, es decir, allí hay un gran centro de integración de toda la información, tanto endógena como exógena. Entonces, cuando nosotros colocamos la aguja allí, en el punto corazón, lleva un estímulo biomecánico hasta el núcleo del tracto solitario y luego hace un arco reflejo con el núcleo dorsal del vago. Y va a haber entonces una respuesta refleja eferente parasimpática a través de vía vago hasta el corazón como tal. Entonces de allí se puede derivar lo que es la definición de un microsistema de acupuntura, y son aquellas grandes áreas del cuerpo que no solo contienen la información de su estructura y de su funcionamiento, sino que establecen circuitos dinámicos de interrelación mutua con áreas a distancia. Y lo hace a través de actividades neurales, hormonales, humorales y de autorregulación. Los chinos dicen que cuando nosotros colocamos una aguja precisa en un microsistema, el, el, el chi va a fluir directamente desde ese punto hasta el órgano a distancia o parte o área a distancia que queremos tratar, lo que lleva implícito una respuesta rápida, inmediata. Hay dos clases de formas de hacer acupuntura. Está la acupuntura clásica y los sistemas de microacupuntura. En la acupuntura clásica uno tiene que ser experto, ser un gran estudioso de las teorías de la medicina tradicional china, como son la teoría de los meridianos, la teoría de los 5 elementos, la teoría de los Sanfu, que es la forma como se dispone y cómo funcionan biológicamente y energéticamente los órganos internos. Algunas funciones de estas energéticas corresponden a la misma visión que tenemos en la biomedicina, otras pues no corresponden, pero tienen un sentido muy práctico en la parte energética. Y la teoría del yin y el yang. Entonces uno tiene que saber muy bien esas teorías y también plasmarlas, aterrizarlas en cada paciente para hacer buen uso de la acupuntura clásica. Mientras que en los microsistemas de acupuntura no se requiere ser experto en medicina tradicional china. Cualquier médico lo puede hacer utilizando y empleando sus conceptos de biomedicina a los microsistemas de acupuntura y va a tener resultados. Claro está que si sabe de acupuntura y medicina tradicional china, pues los resultados van a ser mejores.
una de las cosas más interesantes es que no se requiere aplicar agujas o intervenir el área enferma. Por ejemplo, en un proceso quirúrgico no se requiere colocar lo que nosotros en acupuntura clásica conocemos como puntos proximales, que serían en el área quirúrgica. O si hay un paciente con una fractura expuesta, pues no se requiere colocar allí pues, esos puntos proximales. Esa es una gran ventaja de los microsistemas de acupuntura. Esto de las contraindicaciones es muy relativo. Por ejemplo, esta de los trastornos de coagulación, yo uso los microsistemas de acupuntura, craneoacupuntura y auriculoacupuntura y acupuntura clásica para el manejo de la rehabilitación de los pacientes que tienen, que están después de la enfermedad cerebrovascular tipo trombótica, las cuales están con warfarina y que generalmente son de la tercera edad. Yo les coloco las agujas, se les dejan todo el día y en las tardes o en la noche se les retira con el mismo riesgo de sangrado que tiene cualquier otra persona. Lógico, no se puede colocar agujas en sitios de infección, herida o úlcera o en las fontanelas abiertas de un bebé, pero la gran mayoría de las cosas pasan con el tiempo y si lo permite al paciente hay que pedirle que vaya y se recupere y luego se le hace, si se lo permite su condición médica. Por ejemplo, si un paciente está con alcohol, bajo los efectos de alcohol o drogas ilícitas o resaca, pues se le pide que vaya, se recupere y luego se le inicia el tratamiento. Esto del síncope puntural sí se puede presentar y es debido a básicamente el miedo, a la ansiedad que tiene el paciente a las agujas. Pues siempre se hace, debe hacerse en la camilla acostado o en un sillón cómodo para evitar que el paciente se caiga. Esto del embarazo también es muy relativo, es teórico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo utilizo estos microsistemas de acupuntura y acupuntura clásica para el manejo de la hiperemesis gravídica, para los problemas de dolor de cabeza, cervical y lumbago en estas pacientes con gran éxito, sin ninguna complicación y sobre todo sin los efectos secundarios que tienen los medicamentos en esta condición. El dolor sí se puede presentar, de hecho el dolor es una guía para nosotros. En las áreas de los microsistemas que queremos tratar, siempre va a haber cambios a la coloración de la piel, puede haber escamaciones, si uno le hace presión, generalmente esa área se pone más pálida. Y dentro del área que uno quiere tratar siempre busca el punto más sensible. Ese es el punto que le corresponde a ese paciente y donde va a tener la mejor respuesta. Puede haber sangrado, pero son gotitas de sangre, simplemente se le hace hemostasia con algodón y alcohol. Puede haber euforia, leve desorientación, sueño y mareo. Esto es como cuando después de una tormenta que viene, la calma, entonces el paciente puede quedar con sueño, con un poquito de desorientación. Entonces, si el paciente le presenta alguno de estos efectos, pues se le pide que se quede un rato en la sala de espera mientras se recupera, sobre todo si el paciente va a manejar. Ya entrando en materia, lo primero que quiero decir es que pues hay un video en el cual está la parte práctica, la localización de los puntos. Aquí la parte teórica, es la craneoacupuntura de Yamamoto y vamos a utilizar 3 áreas. La primera de ellas es la línea A. Más que una línea A, es una área que tiene un ancho de 5 milímetros y tiene una longitud de 2 centímetros. Esta sería la parte yin, por donde siempre empezamos y que generalmente el 99% de las veces vamos a obtener la respuesta deseada. Si no es así, pues se va entonces a la parte yang, que es esta área posterior. Y las indicaciones de esta línea están en la cefalea tensional, en los dolores cervicales, y de hombros que están asociados con la parte emocional del paciente, en el mareo, está indicado el vértigo, o sea, en el mareo que está asociado, por ejemplo, con la ansiedad. Esta es la parte más importante, que es el cerebro. Nuevamente empieza uno por el lado yin, generalmente el 99% de veces vamos a tener respuesta adecuada con esta área. Esto de los ganglios basales básicamente, pues por mi experiencia que llevo ya más de 20 años de utilizar este microsistema, esto corresponde al tallo cerebral con todos los centros de integración autonómica que implica y que se encuentran allí en el tallo cerebral. Entonces, cuando uno coloca una aguja allí va a regular el sistema nervioso autónomo, promoviendo el sistema parasimpático, que es el que hace que haya la reparación en el estrés
crónico que puede estar presentando el paciente, de los tejidos, la reparación de los tejidos, y a su vez esto va a inhibir el sistema simpático, que es el causante de muchas de las respuestas del estrés crónico y sus repercusiones que tienen en las enfermedades crónicas, en el sistema inmunológico y en el mismo proceso de envejecimiento. Esta sería la parte Yang. Repito, el 99% se obtiene la respuesta en el área Yin. Entonces, el mismo Yamamoto dice que está indicado en depresión, ansiedad, disturbios psicológicos, además del vértigo, en este caso la ansiedad generada va a generar mareo en el paciente, dolor crónico, en este caso para las cefaleas crónicas, que por el estrés crónico, al igual que por espasmos musculares a nivel de cuello y hombros. Este punto de centro, que es llamado punto de depresión de la cronoacupuntura de Yamamoto, se localiza cuando uno hace una X entre la representación de la nariz y la boca, y en el punto medio está el punto de depresión. Sirve para la depresión endógena y para la depresión exógena. Y este punto negro que se encuentra entre entrecejos se llama, lo he denominado punto miedo. Este punto lo he visto en varios estudios de otras cronoacupunturas japonesas. Y es que cuando uno coloca una aguja allí, en este punto, la punta va dirigida hacia la glándula pineal. Entonces, por ejemplo, una de las indicaciones es los trastornos de sueño, pero va a impactar o va a modular el impacto que tiene el miedo sobre la glándula pineal y en neurociencia se conoce ahora mucho de las funciones que no se conocían hace unos años de la glándula pineal. En la medicina alternativa generalmente se habla mucho de otras cosas que se suceden con la glándula pineal y su efecto en la parte neurofisiológica y en la fisiología de todo el cuerpo. Por ejemplo, en neurociencias hace unos años encontré un artículo donde decía que los islotes de Langerhans en el páncreas tienen receptores para la melatonina y que ellos estaban muy seguramente implicados en el papel que tiene el estrés crónico en la diabetes. Entonces, sí hay mucha información de la parte de la neurociencia que debemos estar en forma permanente estudiando. Esto tiene un gran impacto en la cronobiología, tanto de los órganos, del envejecimiento, como de la misma cronobiología de las células. Bueno, entonces ya entrando en lo que es la auriculoacupuntura, podemos observar aquí este punto, que es el punto Chenmen. Los chinos dicen que conecta con el espíritu, es decir, con la conciencia. Entonces, tranquiliza la mente, induce armonía y serenidad. Se ha encontrado que modula el sistema nervioso autónomo. Entonces va a ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad y la depresión, el insomnio y la hipersensibilidad. Este punto es llamado punto psicosomático. Se utiliza para enfermedades psicosomáticas, alivia el estrés, las pesadillas, el ataque de pánico y de ansiedad. Hace que afloren los recuerdos emocionales y sentimientos reprimidos que tenía el paciente, y se utiliza también para la histeria. Este punto siempre lo coloco, se llama punto Valium o tranquilizante. Es un punto que actúa haciendo una sedación y relajación general en el paciente. Está indicado en la ansiedad generalizada, en el efecto del estrés crónico sobre el estrés crónico en el paciente. Este punto también lo conozco siempre y es un punto llamado punto antidepresivo que se utiliza para la depresión endógena y exógena y para ese estado de ánimo disfórico, que es esa hipersensibilidad a flor de piel que tienen los pacientes con trastornos mentales. Este punto es llamado hipocampo y se utiliza para las experiencias emocionales reprimidas. Este punto ya es llamado punto de la amígdala cerebral y está indicado en la ira, agresividad, irritabilidad y manía. Este punto es llamado punto cerebro límbico, siempre lo coloco y hace que en los eventos traumáticos donde quedan esas experiencias repetitivas y molestas de experiencias vívidas emocionales pasadas en un evento traumático,
este punto las mitiga. También se utiliza para conductas compulsivas, para impulso agresivo y impacta las relaciones sociales, es decir, va a mejorar las relaciones con los demás en la parte social. Este punto es llamado punto de ansiedad, que está indicado en la ansiedad, en la preocupación, la neurosis y la neurastenia. Estos dos puntos son claves porque van a regular el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y son los puntos de ACTH y de puntos de la glándula suprarrenal. Y todos sabemos que este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal tiene gran impacto en el estrés crónico, donde se libera en forma crónica cortisol, con todo el impacto que tienen las enfermedades crónicas en la parte metabólica, en el sistema inmunológico de los pacientes. Esto, lámina, es para observar cómo los órganos internos tienen una función, desde la medicina tradicional china, tienen una función biológica, tal cual como la de nosotros los conocemos, algunas funciones también psicológicas, o por así decirlo, una función de las funciones cerebrales superiores, y además es afectado por una emoción. Por ejemplo, el riñón como tal, es afectado por el miedo. Y una de las funciones psicológicas del riñón son la motivación y la voluntad. ¿Qué hacemos para minar la voluntad y la motivación de una persona? Pues le metemos miedo. Entonces una agujita allí en el punto de riñón va a mitigar ese miedo en el paciente y va a fortalecer su voluntad y su motivación. Así con cada uno de los órganos. Por ejemplo, el hígado es afectado por la ira, frustración y resentimiento. Y a su vez va a mitigar o va a impactar sobre su función psicológica, como es la de la generosidad y el proyecto de vida. El vaso es afectado por esos pensamientos intrusos y molestos y repetitivos que se dan ante un evento traumático y afecta su función psicológica y biológica. La función psicológica del vaso es la de la adquisición, organización del conocimiento y la aplicación del mismo. En cuanto a el pulmón, es afectado por la tristeza y una de las funciones primordiales del pulmón desde el punto de vista psicológico es la de los instintos, sobre todo el instinto de supervivencia. Y el corazón, los chinos dicen que ahí está el Chen, la mente o la conciencia, y es a través de la conciencia que nosotros vamos a experimentar en forma consciente el sufrimiento. Entonces, una agujita allí va a mitigar el sufrimiento del paciente también. Entonces, miremos ahora lo que es la parte práctica con el video. Lo primero que vamos a hacer es la acupuntura de Yamamoto, la línea A y cerebro. Iniciamos dibujando la línea media. Nos vamos a 1 centímetro al lado y lado de la línea media. Luego 1 centímetro por abajo y 1 centímetro por arriba de la inserción del cuero cabelludo. Esta es la línea A. Luego lo hacemos del otro lado de la línea media a 1 centímetro de ella y 1 centímetro por debajo de la inserción del cuero cabelludo y 1 centímetro por arriba del mismo. Ahora dibujamos los hemisferios cerebrales y es muy fácil porque es la prolongación de la línea a 1 centímetro por arriba y en el centro, a ese mismo nivel, en forma ovoide, los ganglios basales. Esta es la clase de aguja que utilizo para hacer craneoacupuntura de 0.18 por 7 milímetros y se usa un palpador para saber dónde es el punto más sensible de la línea A, la cual está indicada en espasmos y dolor en el cuello por el estado emocional. Se explora sistemáticamente pidiéndole al paciente que indique el punto más sensible. Aquí es más o menos la vértebra 6, cervical, y se coloca en la misma dirección en la cual se palpó. La respuesta es inmediata. Lo mismo lo hacemos del lado contralateral, esperando que el paciente nos indique el punto más sensible de la línea. Otra técnica que utilizo sin el palpador es ir con la punta de la misma aguja en forma suave y atento a la reacción del paciente. De aquí, de la inserción del
cabello hasta aquí, en longitud de 1 centímetro. En la línea media inician los ganglios basales, con una longitud de 1 centímetro en dicha área. Aquí esperamos que el paciente nos indique el punto más sensible. Lo mismo hago en el área del hemisferio cerebral izquierdo en el otro lado. Entonces tenemos cerebro, ganglios basales y la línea A correspondiente a cabeza y cuello. Este paciente consulta por estrés y ansiedad con dolor y espasmos en el cuello. Aquí dibujamos la línea de inserción del cuero cabelludo y la línea media está aquí. Esta es la línea A, que al proyectarse verticalmente hacia abajo, a 1 centímetro está el área de los ojos. Luego, a 1 centímetro más abajo, el área de la nariz y a 1 centímetro más abajo, el área de la boca. Ojos, nariz y boca. Se hace una X uniendo el punto de la nariz con el punto de la boca del lado opuesto. El punto central de la X, justo en la línea media, es el punto de depresión. El punto de miedo, que no pertenece a este sistema de cranioacupuntura, está entre la raíz de la nariz y el entrecejo, el cual se proyecta sobre la glándula pineal. Continuamos con auriculoacupuntura. Iniciamos con el punto Chenmen, que se localiza muy cerca de la punta de la fosa triangular en su parte superior. Este punto actúa sobre el sistema autónomo, tranquiliza la mente, induce armonía y serenidad, conecta con el espíritu, alivia el estrés, la ansiedad, depresión, insomnio y la hipersensibilidad e irritabilidad. Veamos ahora los puntos de los órganos San desde la medicina tradicional china, que tienen además de la función biológica una función psicológica y que cada órgano es afectado por una emoción particular, la cual altera sus funciones biológicas y psicológicas. El riñón se localiza en la parte superior de la concha, muy cerca de la pared de la concha, y en medicina china tienen la función psicológica de regir la voluntad y la motivación, y el miedo afecta su función. Este punto fortalece sus funciones. El hígado encontrado en la cresta periférica de la parte superior de la concha, sus funciones psicológicas son la generosidad y el proyecto de vida, y es afectado por la ira. El vaso, encontrado en la cresta periférica de la parte inferior de la concha, en espejo al hígado, su función psicológica es el intelecto o capacidad de retener y organizar el conocimiento, y es afectado por los pensamientos repetitivos de las preocupaciones. El corazón, localizado en el centro de la parte inferior de la concha, en medicina china es la residencia de la conciencia. Alivia la ansiedad, insomnio, neurastenia, tranquiliza la mente. El pulmón, localizado al lado y lado del corazón, en la concha inferior, es afectado por la tristeza y su función son los instintos de supervivencia. El punto psicosomático, localizado cerca donde la raíz superior del hélice se une al rostro, es útil en la histeria, estrés, pesadillas, ataque de pánico y ansiedad. Hace aflorar recuerdos y emociones reprimidas. El punto Valium o tranquilizante, localizado a medio camino entre la parte inferior del trago y la muesca intertrago, produce sedación, relajación general. Es útil en la ansiedad generalizada y tiene efectos sobre el estrés crónico. El punto antidepresivo, localizado en el canal de la hélice, justo debajo de la unión entre la antihélice y el antitrago, es útil en la depresión, tanto endógena como depresión reactiva, y en el ánimo disfórico. El hipocampo, localizado en la parte superior del lóbulo de la oreja, inmediatamente inferior al antitrago,
Es útil en las experiencias de emociones reprimidas. La amígdala cerebral, localizada en la parte superior del lóbulo, por debajo de la muesca del intertrago, es útil en la agresividad, ira, irritabilidad y manía. El cerebro límbico se encuentra a medio camino entre la muesca del intertrago y el borde inferior de la inserción del lóbulo de la oreja, útil en conductas compulsivas, impulso agresivo, retención vívida de experiencias emocionales, ansiedad, preocupación, neurosis y neurastenia. El punto de ansiedad, localizado en la parte inferior del lóbulo, sirve para la ansiedad, preocupación, neurosis y neurastenia. La glándula suprarrenal, localizada en la parte prominente de la parte inferior del trago, es útil en trastornos relacionados con estrés, especialmente estrés crónico. El punto ACTH, localizado en la muesca intertrágica, modula el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, especialmente en estrés crónico. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la parte del soporte científico. Hay que decir que ya existe una revisión sistemática y metaanálisis en fase de protocolo que pretende mirar la efectividad y la seguridad del uso de la acupuntura en los desórdenes mentales de ansiedad que está generándose por la pandemia. Sin embargo, pues yo le he venido haciendo seguimiento durante varios meses y todavía no lo han publicado. Sin embargo, pues sí existe una gran cantidad de literatura científica en el manejo de estas patologías que nos están afectando en la pandemia. Dentro de ellas podemos observar aquí una guía de manejo del uso de la acupuntura en el tratamiento de la depresión, guía de manejo de la Organización Mundial de la Salud, que realizaron a través de un panel de expertos compuesto por psiquiatras, psicólogos, epidemiólogos y personal experto en acupuntura clínica. Ellos lo que primero hicieron fue una revisión exhaustiva y sistemática del tema, que como lo podemos ver en la parte inferior de la lámina, lo hicieron en los grandes motores de búsqueda de China, incluyendo una base de datos de literatura ancestral de medicina tradicional china, al igual que en los grandes motores de búsqueda europeos como es el Embase y Cochrane, PubMed, y Medline y Ovid de Norteamérica. Entonces, lo que quiero resaltar de esta guía de manejo de la depresión es lo siguiente. Todos los sistemas de acupuntura, la acupuntura clásica, la electroacupuntura, la auriculoacupuntura y la craneoacupuntura, tienen un grado de recomendación 1B, lo que significa que su recomendación es de naturaleza fuerte y que la calidad de la evidencia científica que la sustenta es moderada. Dentro de ella quiero resaltar el uso de la craneoacupuntura en el manejo de la depresión posterior a enfermedad cerebrovascular y que la guía de manejo nos habla de que cuando se utiliza la craneoacupuntura junto con la acupuntura corporal tiene un efecto antidepresivo similar al uso de los medicamentos antidepresivos en estos pacientes que han padecido enfermedad cerebrovascular, donde disminuye la ansiedad, también los síntomas somáticos, en los desórdenes de sueño y esa sensación de desespero que tienen estos pacientes ante tal evento traumático en sus vidas. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis que se hizo en el síndrome de abstinencia a drogas ilícitas. Como sabemos, los síndromes de abstinencia tienen una parte biológica, física, pero también tienen un gran componente emocional y por ello lo traigo aquí a esta charla. Entonces, dentro de los estudios clínicos aleatorizados que se incluyeron, podemos observar 4 estudios clínicos aleatorizados en auriculoacupuntura, donde se observa que disminuyen los síntomas físicos, pero también disminuyen la ansiedad y la depresión en el paciente y inclusive el craving, ¿sí? Todo esto son de auriculoacupuntura. El craving es esa sensación de locura y de desespero que tienen estos pacientes por la búsqueda nuevamente de la droga y volverse a drogar. En este también se incluyó un
un estudio clínico autorizado de cranioacupuntura en el manejo de los síntomas de los pacientes adictos a la heroína, en donde se comparó con la metadona y donde se pudo observar que disminuía los síntomas físicos del síndrome de abstinencia, mejoraba también la calidad de sueño y la ansiedad en estos pacientes. Este es muy interesante porque es el uso de la acupuntura en puntos de cuero cabelludo en pacientes que están con síndrome de estrés postraumático. Se hizo en un evento de terremoto que ocurrió en el año 83 en China, y de los cuales de los pacientes que tenían síndrome de estrés postraumático se incluyeron en el estudio 138, los que se dividieron aleatoriamente en el grupo experimental, donde se le hizo electroacupuntura en los siguientes puntos. El punto Chentin o DU24, que se encuentra en la línea media, a más o menos unos 12 milímetros, 12.5 milímetros de la inserción del cuero cabelludo. El punto DU20, que también se encuentra en la línea media del cuero cabelludo y que para localizarlo uno hace una imagen, una línea imaginaria entre los apes de la oreja al centro, a la línea media, y allí se encuentra entonces la inserción de esa línea imaginaria con la línea media, el punto DU20. Estos 4 puntos que se encuentran equidistantes al DU20 se llaman Chichen-Con. Y este punto de vesícula biliar que se encuentra, vesícula biliar 20 o Fenchi, que se encuentra en la parte posterior. Entonces, lo que se observó en estos pacientes es que, al medírsele previo y posterior al experimento, en el grupo experimental se disminuía sustancialmente en la ansiedad por la escala de Hamilton y la depresión por la escala de Hamilton, al igual que una escala validada para mirar el grado de los síntomas, el grado de gravedad que tenía el síndrome de estrés postraumático. Al grupo control se le hizo o se le dio paroxetina, que era el medicamento que se daba en esa época. Entonces, en ambos grupos mejoró sustancialmente los síntomas de estrés postraumático, pero que la conclusión nos habla el estudio de que mejoró más significativamente en el grupo en el cual se le hizo electroacupuntura en puntos de cuero cabelludo. Entonces, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a continuar con esta parte de la parte científica. Este es muy importante porque es el uso de una acupuntura, cranioacupuntura muy particular, que se llama acupuntura parietal y que fue diseñada en el 2002 por el doctor Osamu Fujii, quien es discípulo y investigador que trabaja con el doctor Toshikazu Yamamoto, el creador de la cranioacupuntura. De hecho, en este estudio está el doctor Toshikazu Yamamoto. Ellos tomaron 46 pacientes que tenían problemas en el cuello de dolor y espasmo y que era causado por la parte emocional, la cual fue medida por la segunda edición de escala de medición del perfil emocional del paciente, escala de mediciones estandarizadas y reconocidas. Y a ellos se le evaluaron por escala visual análoga el grado de disminución que podía tener del espasmo y el dolor en el cuello. Entonces, este es el microsistema de acupuntura, de cranioacupuntura parietal, al cual hacemos referencia en el estudio. Esta área negra corresponde a la somatotopía o el área donde uno coloca las agujas para aliviar el espasmo y dolor en el cuello. Y era la que donde colocaron el grupo experimental. Y en el grupo control se le colocaron agujas aquí en donde están los romboides negros, que corresponde a la parte lumbar y que nada tenía que ver con lo que tenía el paciente. Cuando se le colocaban agujas en el área correspondiente a la parte cervical, se observaba que en escala visual análoga inmediatamente bajaba sustancialmente
el dolor y el espasmo en el cuello, pero que a su vez cuando se le hacía la escala de medición, se observó de la escala de medición de la parte emocional, se observó una gran disminución de todos los síntomas emocionales que tenía el paciente, como era la fatiga, la tensión, la ansiedad, la depresión, la hostilidad y el grado de tensión emocional que tenían estos pacientes, lo que nos está diciendo que el espasmo o a nivel cervical sí está relacionado directamente en un circuito, ¿sí? En un círculo con la parte emocional. ¿Por qué? Porque cuando se colocaban agujas allí, que nada tenía que ver con la parte emocional, el paciente mejoraba su parte emocional también. No pasaba nada cuando se le colocaban las agujas en el área lumbar, porque el paciente no tenía problemas lumbares. Entonces, ellos, para hacerlo más objetivo, hicieron termografía, que es esta área, esta foto que está acá. La termografía lo que mide es el grado de cambio que hay en la temperatura corporal. Y por ende se infiere que está mirando la parte de la circulación y del metabolismo o que está en esa área. Entonces observamos que cuando se colocaban las agujas en esta área de somatotopía cervical, se aumentaba la temperatura, la circulación y por ende el metabolismo del área del cuello, los hombros y el cuero cabelludo. Entonces, esa fue la forma de medición objetiva. Y nada pasaba cuando se colocaban las agujas en el área correspondiente de la parte lumbar. Este es el más importante para nosotros y es el uso de la auriculoacupuntura para aliviar el estrés y la ansiedad de los trabajadores de la salud. Como sabemos todos, nosotros los profesionales de salud somos los que estamos más, que tenemos mayores índices de burnout o de agotamiento extremo laboral y también de índices de suicidio comparado con el resto de los profesionales. Y esto se debe a 3 factores. El primero es que nosotros nos sometemos a agotamiento físico y mental por nuestra parte laboral y académica. Y de ahí deriva el segundo factor, que es el aislamiento social al cual nos sometemos, y a la fatiga por compasión. La fatiga por compasión es que nosotros, en mayor o en menor grado, vamos a experimentar, querámoslo o no, el sufrimiento del paciente y de su familia ante la enfermedad del paciente. Esto, pues, se ha aumentado en la pandemia porque se ha aumentado la demanda de los servicios de salud en un entorno paupérrimo, además de que muchas veces no se tienen las medidas de bioseguridad adecuadas, lo que genera más ansiedad, miedo, agotamiento físico y mental. Y esto a su vez va a alterar nuestra salud mental, física y espiritual. Y va a impactar también a la atención a nuestros pacientes porque va a socavar uno de los principales pilares fundamentales donde se sustenta la salud, la atención en salud, que es la relación médico-paciente, la cual debe estar basada en confianza mutua, en una conexión afectiva genuina con el paciente, en la compasión y la intencionalidad, clave para el proceso curativo de los pacientes. Entonces, lo que se quiso hacer con este estudio fue mirar si realmente la auriculoacupuntura tenía efectos sobre el estrés y la ansiedad del personal de salud y que si en alguna medida iba a impactar también el cuidado de los pacientes. Lo que se observó en el grupo experimental es que los pacientes disminuían sus rasgos de ansiedad propios, disminuía también el estado de ansiedad generado por su trabajo, el síndrome de burnout y el estrés secundario traumático a la fatiga por compasión de las que le hablaba. Lo cual lleva a decir que sí mejora la calidad de vida del trabajador de la salud. Y que también, además de eso, aumentaba el coraje y la paciencia en el personal de salud, que son 2 puntos claves para el cuidado o la capacidad de cuidado que tenemos de los pacientes. Entonces, la auriculoacupuntura en este estudio se observó que sí es efectiva para aliviar el estrés y la ansiedad y que impacta la capacidad que tenemos para el cuidado de los pacientes. En este estudio se utilizó el punto Chenmen, que como lo decíamos en la parte teórica, va a conectar con el espíritu, con la conciencia, con los chinos y que tiene una regulación de todo el sistema nervioso autónomo. Le colocaron también el punto Sympathetic, que va a impactar o modular el sistema simpático, el punto de riñón, que como lo decíamos, va a mitigar el miedo en el trabajador de la salud, va a promover su voluntad y también la motivación que tiene el paciente, el personal de salud por su trabajo. En el hígado va a mitigar el impacto de la ira, la frustración, el resentimiento y va a generarle mayor
generosidad, al igual que también el entender que su trabajo es parte del proyecto de vida que tiene. Y en el pulmón mitiga la tristeza y va a estimular el instinto de supervivencia del personal de salud. Este es ya en situaciones particulares. En situaciones particulares hay mucho estudio clínico del uso de la acupuntura para el manejo del estrés y la ansiedad. Por ejemplo, hay un estudio muy bueno en el cual se le mide el cortisol y se mide una serie de factores biológicos en los cambios en los pacientes de la tercera edad. Y nosotros sabemos el impacto que tiene el estrés crónico en estos pacientes, sobre todo porque parte del proceso de envejecimiento es la inmunosenescencia, es decir, la depresión del sistema inmunológico y el aumento de su estado proinflamatorio. Y midiéndolo en estos pacientes se ve cómo mejora todos esos marcadores biológicos. Bueno, centrándonos aquí, es de auriculoacupuntura para el manejo de pacientes, de estudiantes, en un examen, en el último examen de semestre de una universidad de Rumania. Y allí podemos observar en este resumen del estudio que hallaron que se redujo en pacientes que se le hacían auriculoacupuntura el nivel de ansiedad en forma sustancial. Y los puntos que se colocaron fueron el punto de ansiedad, el punto de Valium tranquilizante, para repasar, entonces el punto de ansiedad para indicar la ansiedad, la preocupación, la neurosis, la neurastenia, el punto Valium, el tranquilizante, siempre lo coloco, repito, y va a sedar y relajar en forma general al paciente, sirve para la ansiedad generalizada. Este punto psicosomático que sirve para las enfermedades psicosomáticas va a impactar en el estrés, disminuye las pesadillas en los pacientes, en los ataques de pánico y ansiedad, hace que flore las emociones reprimidas y los recuerdos que tiene el paciente, y se utiliza para la histeria. Estos dos puntos que era para mejorar los instintos del estudiante del pulmón, y este punto que llama punto de excitación, cuyas indicaciones son aumentar el foco de atención del estudiante, la distimia, la somnolencia que puede estar en esa condición el estudiante. Y para poder o localizarlo, uno llega y en el antitrago mira el punto superior. Entonces miremos acá en la oreja. Este es el antitrago. Entonces uno localiza el punto superior y se va en una línea vertical hacia abajo, hacia el piso de la concha. Y ahí, justo en esa línea vertical, va a estar el punto del tálamo. Y justo encima va a estar el punto de excitación. Miremoslo en la lámina. El punto superior del antitrago se baja uno verticalmente por esa pared de la concha que es parte del antitrago, y allí donde la pared se une al piso de la concha, está el tálamo, y justo por encima de él está el punto de excitación. Lo describo porque es algo muy específico para estos pacientes, para estas personas. Bueno, aquí hay otro estudio de la influencia de la auriculoacupuntura y el entrenamiento físico en el estrés mental de las personas que se someten a estrés mental, en el cual se observa que la auriculoacupuntura tiene un efecto ansiolítico y antiestrés, y que cuando se combina con el entrenamiento físico mejora los niveles de glicemia en los pacientes que son sedentarios. Aquí quiero anotar también que, por ejemplo, existen estudios clínicos de acupuntura, de sistemas de microsistemas de acupuntura y también de acupuntura clásica, por ejemplo, utilizando el punto Chenmen o punto corazón 8, que se encuentra aquí en el primer pliegue de la mano, y que se encuentra por la parte interior del dedo, del tendón flexor del dedo meñique. Allí se encuentra el punto Chenmen, y se ha observado que por ejemplo, en este punto va a aumentar el péptido atrial natriurético. El péptido natriurético es una sustancia que es liberada en las aurículas cardíacas, y que va a tener un efecto no solo en la parte cardiovascular e hidroelectrolítica del paciente, sino que a su vez también tiene un efecto ansiolítico. Por ejemplo, las fuerzas especiales del ejército que se someten a
entrenamiento bajo presión extrema, aquellos que tienen mayor grado de desempeño y menor grado de ansiedad son aquellos que tienen el nivel de pétreo natriurético alto, comparado con los que tienen menor desempeño y ansiedad y mayor ansiedad. Ella es para procesos quirúrgicos, el estrés al cual se somete el paciente. Hay mucho literatura, estudios respecto a esto. Quise traer dos. Uno, esto es de extracción de molar, del tercer molar, donde se compara la aurícula acupuntura, su efecto ansiolítico con el midazolam, y se observa que tiene un efecto ansiolítico igual, pero sin los efectos secundarios del midazolam. Este es uno de auriculoacupuntura para la liberación de la ansiedad y la fatiga en las pacientes que se someten a cesárea. Y allí simplemente se le hacían masajes en los puntos de auriculoacupuntura. Y se observó que se disminuía el cortisol, la frecuencia cardíaca, los síntomas de ansiedad y de fatiga en forma sustancial en estos pacientes que se sometieron en el grupo experimental a la auriculoacupuntura. Este es un resumen de un congreso internacional que se llevó a cabo en el 2012 en Edimburgo, donde se observó que cuando se hace estímulo acupuntural se libera oxitocina. La oxitocina no solo se libera en el núcleo supraóptico y paraventricular en el momento de la lactancia o después del parto para la contracción del útero, que es lo clásico que nosotros conocemos, sino que también se libera a nivel de las amígdalas, el núcleo RAFE, el núcleo estriado y los centros de control autonómico del tallo cerebral, como es el núcleo del tracto solitario. Entonces, esto tiene funciones endocrinas, pero también tiene es un efecto ansiolítico, que explica por qué tiene ese efecto ansiolítico la acupuntura. Es decir, que la oxitocina liberada por la acupuntura va a inducir un patrón psicofisiológico que es coherente con el mejoramiento del comportamiento social que tienen los pacientes que se someten a acupuntura y están con estrés crónico, lo mismo que tiene un efecto directo antiestrés y que promociona el crecimiento. Promocionar el crecimiento significa que mejora o repara los tejidos a través de la estimulación que tiene la oxitocina sobre el nervio vago, es decir, estimulando el sistema parasimpático, como lo dice acá, e inhibiendo el sistema simpático. Este es muy interesante porque es el uso de la resonancia nuclear magnética funcional para ver si realmente cuando uno coloca una aguja en un microsistema tiene una especificidad. Para ello sirve los adelantos de la biomedicina, para comprobar si realmente sirve y también quitar muchos mitos. Entonces, mira, observemos que como todos sabemos, la resonancia nuclear magnética funcional lo que mide es el metabolismo celular de aquellas áreas que queremos medir. Entonces, se tomaron una serie de personas sanas, se le colocó una aguja en este punto A, que tiene que ver con la somatotopía del dedo pulgar, y a su vez se le infringía dolor mediante presión estandarizada en el dedo pulgar. Cuando se hacía esto y se le colocaba la aguja en el punto A, entonces se aumentaba el metabolismo celular tanto en el área promotora como en el área sensorial que tiene que ver con el dedo pulgar. Y cuando se colocaba en el punto B, que es el punto de tallo cerebral de la auriculoacupuntura, entonces se aumentaba el metabolismo celular de todas las áreas de la red neuronal que tiene que ver con la parte emocional que está afectado durante la experiencia dolorosa. Si nosotros vemos en la escala de medición azul es lo mínimo que se puede detectar de aumento del metabolismo celular, que es 5, y 10 el máximo de detección. Si nos focalizamos en la lámina 8, podemos ver en el centro rojo, este es el tálamo, entonces va a modular el tálamo. Y esta área en la misma lámina, en la parte periférica, aquí, es el área del cíngulo. Es decir, que con un solo punto vamos a estimular el sistema límbico y la parte emocional que tiene que ver, en este caso, con la experiencia dolorosa. Pero lo que pretendía en este caso era mirar si había una especificidad cuando uno coloca una aguja en un microsistema. Ya vamos a terminar y este es para señalar que mi concepto personal, la biomedicina actualmente está beneficiándose de
en los casi 70 años que tiene el uso de la auriculoacupuntura en el ámbito médico, desde que Paul Noyer en el año 54 en Lyon, Francia, dio a conocer la cartografía y su sistema de auriculomedicina. Y es que de hace rato se están haciendo tanto experimentación clínica como aplicación clínica y generación de tecnología para estimular el conducto auditivo externo y mejorar tanto en el área cardiovascular como en la parte también de neurología. En este caso es la parte por la cardiología. Y es que cuando uno estimula ese conducto auditivo externo, el conducto auditivo externo, tanto la concha en la parte superior como en la parte inferior y el trago, están inervados por la rama auricular del nervio vago. Entonces, cuando uno hace neuroestimulación del conducto auditivo externo, entonces ese estímulo biomecánico, que también es estímulo biomecánico, va a viajar hasta el núcleo del tracto solitario y luego hace un arco reflejo con el núcleo dorsal del vago y finalmente va a tener una respuesta efectora parasimpática vía nervio vago al corazón infartado. Y allí va a estimular la vía parasimpática, que tiene que ver con la reparación del tejido que está isquémico, y a su vez también inhibe el sistema parasimpático, el cual es el causante del síndrome de reperfusión sanguínea, que es el que produce mayor lesión después del infarto del tejido cardíaco. Lo mismo se está utilizando esta tecnología y esta investigación clínica y aplicación clínica en neurología, por ejemplo, para lo que son las epilepsias de difícil tratamiento, convulsión, síndrome convulsivo de difícil tratamiento. Esto sería la parte teórica. Aquí está la tecnología que se está usando, ¿sí? Este tipo de tecnología para estimular el sistema parasimpático, pero ya vimos que cada área del aurículo, como de las otras áreas, de los otros microsistemas, tienen un vínculo estrecho con áreas a distancia. Por ejemplo, en la cranoacupuntura de Yamamoto que nosotros veíamos esta área de la parte frontal, y es que esa área está inervada por el nervio trigémino, y el nervio trigémino es uno de los nervios, de los pares craneales que llegan al núcleo del tracto solitario, junto con el nervio vago, junto con el hipogloso y con el nervio facial. Con el hipogloso no, sino con el nervio glosofaringeo. Entonces, eso también hacen arcos reflejos, que se pueden explicar a través de la neurología. Pues hasta aquí llegaría la charla. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. El que quiera activa su micrófono, por favor, y hace la pregunta. Doctor, muchas gracias, felicitándole por su clarísima conferencia práctica y sustentada científicamente. Mi inquietud más bien es, más que pregunto, el riesgo de lesionar el cartílago auricular al poner las agujas, de preferencia, ¿qué serán las agujas más pequeñas? Bueno, yo coloco agujas de esas y nunca he tenido problemas. Y yo llevo 30 años haciendo auriculoacupuntura. Como muchos de ustedes saben, esto se llama chincheta. Ya, claro. Son las microagujas que se colocan en la oreja. Si ustedes pueden saber, es un chinche, una cabeza grande que se encuentra entre dos esparadrapos, uno blanco y uno color piel, y la agujita. Entonces, esta atravesaría la piel solamente, ¿sí? Eso es suficiente para hacer estímulo acupuntural en la oreja, ¿sí? Muchas gracias. Y si no esto, pues entonces los magnetos que utilizamos. Los magnetos que utilizamos son estas, son esferas metálicas que están magnetizadas, y esto es poderoso. Esto tiene 800 Gauss. Eso es bastante para un estímulo. Y como lo saben a los cuales he entrenado, la respuesta es inmediata. La respuesta inmediata si lo saben hacer bien. Y la última inquietud, doctor. De pronto usted no ha practicado, yo digo por este riesgo, haciendo terapia neural, ¿será el mismo efecto, el mismo estímulo? Bueno, en este caso, hay que tener en cuenta que cuando uno utiliza procaína o silocaína va a tener un efecto inmediato, porque usted coloca la aguja en el punto, perdón, la procaína o la silocaína sin epinefrina, y pues va a irrigar todo la microárea que uno pretende. Pero cuando usted coloca una aguja es diferente, o sea, el efecto de poner terapia neural en los puntos de acupuntura, pues sí va a tener un efecto, porque es que eso se llama en acupuntura hidroacupuntura, que académicamente está aceptada. Es que los chinos ponen en esos puntos emplastos, por ejemplo, de fitoterapéuticos, o colocan vitamina inyectada, vitamina B12, y tiene un efecto terapéutico, y eso ya está establecido en la parte académica de la medicina tradicional china y acupuntura, ¿sí? Pero sin embargo hay que tener en cuenta, entender bien que no está haciendo ni terapia neural, ni auriculo, ni acupuntura. Tiene un efecto y un efecto también es inmediato.
Es más, se han hecho estudios clínicos, estudios clínicos utilizando también la resonancia nuclear magnética funcional. Y esto como que aquí hay una... Bueno, se han hecho estudios clínicos con resonancia nuclear magnética funcional para saber la respuesta y el sitio donde hay mayor impacto metabólico en los pacientes. Entonces se ha observado que cuando, por ejemplo, en la auriculoacupuntura, cuando se coloca, o en la cranioacupuntura, o en cualquier otro microsistema, cuando se coloca la aguja, la respuesta en el tiempo va subiendo el grado y luego a las 2 horas permanece constante. El metabolismo celular del área que pretendemos, en este caso, por ejemplo, el área cerebral, continúa después de las 2 horas en una meseta. Nosotros de la acupuntura sabemos que hacemos le colocamos las agujas al paciente y lo dejamos 15 20 minutos y con eso es suficiente. Eso es bajo la experiencia clínica que tenemos de más de 2000 años, que es lo que realmente vale. ¿Sí? Pero utilizando la tecnología, por ejemplo, en este caso, se puede dejar mucho tiempo la aguja y va a seguir ese efecto terapéutico después de 2 horas. Es más, hay un sistema de auriculoacupuntura que son con acupuntura permanente, que se colocan las agujas por debajo de la piel ahí de la oreja y queda el paciente de por vida con ellos y funciona en aquellos casos en los cuales la respuesta de la acupuntura mejora el paciente y después deja de mejorar nuevamente. ¿Sí? O sea, que está con concordancia con la biotecnología que, como en este caso, la resonancia nuclear magnética funcional nos está diciendo. En términos generales, yo siempre digo lo mismo. La ciencia está reconociendo la validez que está sustentada en los casi 3.000 años, 2.500 años del uso de la medicina tradicional china y acupuntura. Lo está reconociendo y nos va a permitir a nosotros los médicos digerir mejor la respuesta que tenemos en los pacientes, entenderla, pero es la experiencia de los 2.500 años los que nosotros realmente validan el uso de la acupuntura. Y a su vez, una gran ventaja de la ciencia y de que las universidades y los grandes centros de atención a nivel mundial tengan brinden a sus pacientes, en este caso la acupuntura y otras medicinas complementarias, es que podemos observar lo que está pasando en el paciente y por lo tanto también quitar muchos mitos que inclusive así se venga del chino, el maestro chino, el mejor maestro chino que haya en medicina china y acupuntura. Si nos está diciendo una cosa que no es y que es simplemente un mito, aquí con esto, pues con la tecnología y la ciencia, pues podemos observar si es verdad o no es verdad. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso por ejemplo, de los puntos abortivos. ¿Sí? Los puntos abortivos, eso ya es un proceso en los cuales se puede colocar agujas en los pacientes en ciertos puntos que se consideran abortivos de la acupuntura clásica. Y eso está validado por la ciencia a través de estudios clínicos y estudios experimentales en ratas, por ejemplo, en donde se pone el jugo, intestino grueso 4 o el vaso 6, que supuestamente son abortivos, y se le hace tocometría al útero de una rata embarazada y no pasa nada, no tiene ninguna contractura del músculo del útero, ¿sí? Y luego se pasó a una fase experimental en mujeres y se observa que pues, realmente no tiene el impacto que nosotros creíamos que tenía, ¿sí? Entonces, para eso sirve la ciencia. Y tener la mente abierta a todo conocimiento, que ese es un problema que nosotros como médicos estamos adoctrinados. No solamente nos dieron en la facultad la ciencia, sino también un adoctrinamiento, y muchas veces nosotros no estamos abiertos a otro conocimiento y otras formas racionales de tratar al paciente. Bueno, ¿qué otra pregunta así específica o duda tienen respecto al tema? Doctor, buenas tardes. Les saluda Wilfrido Campaña desde Ecuador. Antes que nada, felicitarle. Qué grato volver a ver, maestro, nuevamente. Por su excelente exposición, también mis felicitaciones. Muchas gracias, Wilfrido. Y doctor, la pregunta que va orientada netamente, doctor, más es a su experiencia, en el sentido de que, a ver, podemos hacer cranioacupuntura, pero le veo la utilidad de la auriculoterapia como para que el paciente en casa maneja o persista en el tratamiento ambulatorio. Es decir, por ejemplo, como usted nos enseñó en la auriculoterapia, persistir, por ejemplo, seguir tratándose, estimulándose, el punto de riñón en pacientes que tienen mucho temor y todo eso. Entonces, desde ahí veo la parte práctica, pero ¿es correcto eso? O sea, hacer cráneo y después sostenerlo con la auriculoterapia, su experiencia. Sí, o sea, yo hago ambas cosas. Hago aurícula y hago cranioacupuntura, o utilizo otros microsistemas de acupuntura o acupuntura clásica. Eso potencia la efectividad. Y cuando uno deja las agujas semipermanentes, es decir, las agujas, las chinchetas o los magnetos, pues va a tener un estímulo. Como esas agujas dicen que 48 horas, yo las dejo 8 días y no pasa nada. En otros libros también dice que pueden dejar 8 días. Entonces, durante todo ese tiempo está el efecto terapéutico de la aurícula acupuntura, durante todo ese tiempo, porque ya se ha medido con resonancia nuclear magnética funcional que el estímulo permanece en forma de meseta. ¿Sí? Y estimulando las áreas. Entonces va a potenciar el efecto que tenga y cualquier otro tratamiento, ¿sí? No solamente la acupuntura, sino cualquier otro tratamiento va a potenciar la acción de cualquier otro tratamiento para patologías específicas. ¿Sí? Perfecto, doctor, mil gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Algún otro? ¿Alguna otra persona que quiera hablar? Pues entonces simplemente desactiva el silenciamiento del micrófono y habla.
Bueno, mientras se animan, esta charla es libre. Si la pueden, los que grabaron, que creo que hay unos que grabaron, lo pueden hacer público, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Ustedes lo pueden hacer público con mucho gusto. La idea es que la mayoría de personas de salud estamos sujetos a mucho estrés, sobre todo los que están, y eso fue lo que me nació de hacer están sujetos a estrés, sobre todo los que están manejando la parte del COVID-19, y esto fue lo que me motivó a mí a presentarles la charla. Pueden repasarlo mirando el video, ¿sí? La localización, eso todo es práctica. Uno va y ahí en la descripción del video está exactamente cómo se localiza el punto, ¿sí? Bueno. Profesor Tarazona. ¿Qué más, Juanca? ¿Cómo estás? Muchas gracias porque siempre desde su corazón usted nos brinda sus conocimientos sin guardar nada y hace una integración muy bonita entre la cranioacupuntura, entre la medicina funcional, entre la terapia de la medicina tradicional china. Profe, ¿qué puntos utiliza usted para insomnio en cranioacupuntura? Bueno, de estos, de que los que hablamos, tendría que utilizar el punto cerebro, ganglios basales y el punto que les hablé del punto miedo, que es acá, ¿sí? Ese punto miedo impacta la pineal y va a mejorar el sueño, la calidad del sueño y el sueño, inducir el sueño. Lo mismo que aquí en la muesca antitrago, acá está también un punto que tiene que ver con la glándula pineal. Entonces ahí se coloca también una agujita, ¿sí? Y eso también nos va a ayudar. Ya, por ejemplo, en la cranioacupuntura del doctor Yao, ¿te acuerdas, Juanca, que cuando usted estuvo en un seminario, la cranioacupuntura del doctor Yao, la indicación es el insomnio, de la Food Ancestor Motor Area, que es un área muy específica que también va a estimular la glándula pineal, ¿sí? Entonces hay muchas formas de ayudarse y ayudar a los pacientes. Compartan esta información, practíquenla. Enséñenle a los otros médicos, es muy interesante y realmente tenemos que tener mucha solidaridad con nosotros mismos y con los pacientes, con la comunidad en general, pero empezando por nosotros mismos. ¿Sí? Esto funciona. Yo tengo una experiencia de 30 años de hacer acupuntura y esto funciona y siempre funciona, y en la medida que uno lo haga, lo practique, va a tener más experiencia. Esta parte es muy fácil de hacer, ¿sí? De entender. Ahí tienen el video, compártelo y practiquen y van a obtener resultados. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes grabó? Yo vi por ahí como